Hermanos, me da muchísimo gusto el poder estar el día de hoy con ustedes, y para mí es un privilegio el estar aquí como regiomontano y ver lo que el Señor está haciendo en nuestra ciudad, cómo Él está trayendo a personas, vemos un despertar al Evangelio y eso es maravilloso. Quisiera decir también que desde Coalición por el Evangelio estamos a su disposición. Una de las metas de Coalición es proveer recursos de sana doctrina para la iglesia, en lo que nosotros podamos ayudarle a usted, pastor, líder, hermanos en Cristo. Por favor, nos pueden decir con toda confianza y nosotros haremos lo posible para poder darles algunos de nuestros recursos. Estamos muy contentos de estar aquí, hemos sido bendecidos con las plenarias, ¿verdad?, del hermano Juan, del hermano Brian, y ahora nos toca ver un taller, y el título de este taller es Descubrir y predicar el tema de un libro. Bueno, creo que la gran mayoría de nosotros reconocemos que la Biblia es un conjunto de libros, 66 libros divididos en 2 testamentos. Sin embargo, a este conjunto de libros le llamamos Biblia porque creemos que al final es un libro por un autor, quien escribió un gran tema y que escribió esta Biblia con un gran tema en mente. Y lamentablemente muchas veces tratamos la Biblia como una serie de mensajes desconectados, con temas quizá moralistas que finalmente de alguna manera culminan en Jesucristo. Y de eso habló bastante el doctor Chappell en algunas de sus plenarias. Pero entonces es común que escuchemos sermones como sé manso como Moisés, no seas desobediente como Acán, sé valiente como David, no seas idólatra como Acab. Y estuvimos viendo que algunas de estas cosas tienen verdad, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Sin embargo, lo que vamos a ver en este taller es que al entender la Biblia como un gran todo y no como una serie desconectada de lecciones morales, podremos no solamente tener una mejor comprensión del propósito de Dios en la Biblia, sino que también vamos a poder predicar y enseñar con mayor coherencia, cumpliendo el propósito por el cual Dios nos dejó su palabra. Ahora, lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Primeramente vamos a analizar y hablar sobre cuál es el gran tema de la Biblia. Entonces vamos a empezar un poquito como panorámico. Después nos vamos a centrar en cómo descubrir el tema de un libro en particular. Y finalmente vamos a hablar sobre cómo enseñar o cómo predicar el tema de un libro particular en las Escrituras. Son 3 cosas que vamos a ver. Primeramente, descubrir el gran tema de la Biblia. Descubrir el gran tema de la Biblia. Bueno, la Biblia tiene un autor final. El autor de la Biblia es Dios. La expresión palabra de Jehová o palabra de Dios aparece más de 300 veces por toda la Biblia. Esta expresión está salpicada por todo el Antiguo Testamento. La Biblia afirma ser la palabra de Dios. Así que su palabra viene con toda autoridad, porque proviene de Dios y viene sin error. Cristo ejemplificó esto cuando al ser tentado por Satanás 3 veces citó la Escritura diciendo, escrito está. Y hay varios versos que explícitamente declaran que Dios es el autor de las Escrituras. Creo que los versos quizá más conocidos serían 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesucristo afirmó en Juan 10:35, y la Escritura no puede ser quebrantada. Y en Mateo 24:35 dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora es verdad, la Biblia fue escrita por autores humanos, es decir, cuando ellos tenían esos pergaminos, ellos lo escribieron, pero fueron guiados perfectamente por el Espíritu Santo. Estos profetas, reyes, sacerdotes, pescadores, publicanos, todos ellos guiados por el Espíritu Santo. Pero como afirma el apóstol Pedro, ellos fueron guiados de una manera que es perfecta.
Así que Dios es el autor final de las Sagradas Escrituras. Entonces, si la Biblia tiene un gran autor, creo que es bastante razonable pensar que haya un gran tema que une toda la Biblia. Y de alguna manera voy a enfatizar de nuevo algunas de las cosas que el hermano Chappell ha estado diciendo. Yo no sé ustedes, pero cuando yo escuché primero hablar al doctor Chappell y leí su libro de predicación cristocéntrica, para mí fue revolucionario. Las cosas que estaba leyendo y la manera en que estaba explicando ese gran tema, ese gran todo, me ayudó a mí a ver las Escrituras y ver el propósito maravilloso de Dios en las Escrituras para nosotros y verlas como un libro que es coherente, no nada más como cosas aquí y allá, sino que nos está llevando hacia un gran final, ¿verdad? Con Cristo y la consumación de todas las cosas. Si pudiéramos resumir el gran tema de toda la Biblia, sería algo así. Hay diferentes maneras de decirlo, pero esa sería una manera. La Biblia se trata del Evangelio del reino de Dios anunciado en Jesucristo. La Biblia se trata del Evangelio del reino de Dios anunciado en Jesucristo. Y la Escritura nos muestra claramente este gran tema del reino de Dios. Y el reino de Dios está inseparablemente ligado al Evangelio. Ningún pasaje, a mi parecer, lo demuestra mejor que Marcos 1, versículo 14 y 15. ¿Me acompañan ahí? Vamos a abrir nuestras Biblias o accesar el texto en nuestros dispositivos en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y en este pasaje vemos claramente cómo Jesucristo nos apunta a este gran tema. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, el evangelista comienza con nuestro Señor Jesucristo diciéndonos unas palabras que son fundamentales para entender el evangelio completo y el evangelio en Marcos de una manera específica. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué viene predicando? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, nuestro Señor nos está diciendo aquí cosas que son claves. Dios es rey, Él tiene un reino y el reino tiene un mensaje. Y el mensaje es: arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Porque el evangelio son las buenas nuevas de que podemos ser parte de este reino. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Jesucristo como nuestro único Salvador. Y estas buenas nuevas, este evangelio ha sido anunciado por los heraldos, los mensajeros, los proclamadores del reino. Profetas, sacerdotes, reyes, apóstoles, evangelistas y toda la iglesia de Jesucristo que anuncia este precioso mensaje. Ahora, si les gusta la música, y yo sé que algunos de ustedes aquí son músicos, si les gusta la música clásica, pudiéramos ver la Biblia como una sinfonía en 4 grandes movimientos: creación, caída, redención, restauración o consumación, como lo vimos hace tiempo. Para mí es fácil recordarlo si lo recordamos como CCRR: creación, caída, redención, restauración. Entonces, todo comenzó con la creación del mundo en Génesis 1, pero sucedió una caída en Génesis 3 cuando Adán pecó y la raza humana cayó. Pero Dios tenía ya un plan: la redención por medio de su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo Jesucristo, Dios hace una restauración de todas las cosas cuando Él venga con la venida de nuestro Señor Jesús. Y mantener este gran tema en nuestra mente nos va a ayudar a leer y a interpretar las Escrituras como una gran historia coherente. Todas las historias sirven esta gran historia. Todas las historias apuntan de una manera u otra hacia Jesucristo. Como lo escribió Lucas sobre lo que Jesús dijo en el camino de Emaús,
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, este mismo principio que acabamos de aplicar a toda la Biblia, que la Biblia tiene un gran tema, aplica también a libros particulares de la Biblia. Así que vamos a ver ahora una segunda cosa. Vamos a hablar sobre descubrir el tema de un libro en particular de las Sagradas Escrituras. Y esto va a ser muy importante, ya sea que usted es ministro de la Palabra de Dios, a lo mejor enseña en una escuela dominical, a lo mejor está discipulando a alguna persona, o incluso simplemente en la lectura diaria de las Escrituras, en querer comprender más a Dios. Yo creo que todos nosotros como creyentes debemos de tener esa pasión y ese deseo de comprender, de saber quién es nuestro gran Dios a través de su palabra. Disfrutar de tener comunión con Él a través de cómo Él se ha revelado. Así que, pues, segundo, vamos a ver descubrir el tema de un libro. De manera práctica, ¿cómo podemos descubrir el tema de un libro de la Biblia? Ahora estamos pensando en Mateo, en Marcos, en Romanos, en Salmos, en Proverbios, un tema, un libro en específico. Bueno, quisiera compartirles varias recomendaciones prácticas y creo que esto les va a ayudar para saber, ok, todo esto suena bien interesante, pero a la hora de la hora, ¿verdad? Cuando estoy ahí enfrente de la Biblia, estoy en mi escritorio, tengo mi libreta, y ahora ¿cómo pongo esto en práctica? Bueno, primeramente, lee cuidadosamente el libro entero. Si quieres descubrir cuál es el tema de Marcos, por ejemplo, pues lee cuidadosamente el libro entero. Es imposible saber de qué se trata un libro de la Biblia sin primero leerlo cuidadosamente. Yo recomendaría leerlo con pluma, con una libreta cerca. A lo mejor usted tiene una Biblia que tiene un margen ancho en donde usted puede escribir ahí y empezar a ver y a anotar y a subrayar y quizá usar algunos colores para ir viendo los grandes temas, las palabras que se repiten. Y mientras uno lee, empiezan a surgir preguntas. Y para mí la labor de estudiar la Biblia es un poquito como ser un buen detective. Porque el buen detective hace preguntas, ¿verdad? Cuando sucede algo y pregunta, a ver, ¿y dónde sucedió? ¿Y quién estuvo involucrado? Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, es similar. Porque vamos a las Escrituras y nos estamos haciendo muchas preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué se está tratando de enseñar? ¿Por qué Pablo habrá usado esta palabra y no esta otra palabra? ¿Por qué me dice esto de esta manera y no de esta otra manera? ¿Qué es lo que el Espíritu está tratando de comunicar en este texto en específico? Por ejemplo, un ejemplo de un pasaje retador en Marcos capítulo 13, y en nuestra congregación estamos predicando Marcos. Y por poner un ejemplo, en Marcos 13:14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces yo estoy leyendo este pasaje y me encuentro con un reto de interpretación, ¿verdad? Un pasaje que tiene sus complejidades. Bueno, para interpretar este pasaje va a ser necesario estudiar también al profeta Daniel, porque es lo que está diciendo aquí el texto, ¿verdad? Cuando vean la abominación de la que habló el profeta Daniel, y luego todavía se agrega el que le entienda, inmediatamente yo estoy pensando, tengo que ir a Daniel, ¿verdad? Porque he estado leyendo el libro y al leer el libro surgen preguntas. Entonces eso sería lo primero, hay que leer el libro entero. Otra recomendación, busca las palabras y los temas clave en el libro mientras vas leyendo. Busca las palabras, busca los temas clave. Cada uno de los escritores bíblicos tiene su manera particular de escribir. Dios usó su personalidad, Dios usó su trasfondo, su intelecto, etcétera, para escribir perfectamente las Escrituras. Entonces, los autores bíblicos usan palabras y temas que muchas veces se repiten. Y esto nos ayuda a ver los énfasis en cada libro de la Biblia. Veamos otro ejemplo en Marcos. Dijimos que Marcos comienza con Jesucristo hablando acerca del reino. Y cuando buscamos la palabra reino en una concordancia, o a lo mejor alguno de ustedes tiene algún software bíblico como Logos, como Accordance, como eSword,
encontramos que esa palabra reino ocurre 21 veces en el libro de Marcos, de una manera bastante uniforme. Aparece en el capítulo 1, aparece en el 3, en el 4, en el 6, en el 9, en el 10, en el 11, en el 12, en el 13, en el 14, en el 15. Entonces, esta palabra la palabra reino aparece varias veces por todo el libro de Marcos. Y entonces, ¿ahora qué hago? Ok, esta palabra se repite, debe ser una palabra importante. Ahora déjame examinar esta palabra en cada uno de esos contextos. ¿Y qué voy a encontrar? Hermanos, esto puede sonar complicado, pero en realidad es algo que sale más o menos natural, solamente tenemos que agarrar un poquito de práctica. Pero yo empiezo a leer esos pasajes y me doy cuenta que Marcos me está diciendo cómo es este reino. Por ejemplo, empiezo a leer y veo que es el reino de Dios, no es mi reino, es el reino de Dios. Que el reino se ha acercado, que se entra por arrepentimiento y fe, que ha sido revelado a los discípulos. Y una de las énfasis del reino que me encantan, que el reino lo vale todo, lo vale todo. Debes estar dispuesto a dejarlo todo por el reino de Jesucristo. Entonces, al encontrar y al buscar esos temas y palabras clave que se repiten, que se enfatizan, nos va a ayudar a encontrar el tema del libro entero. Otra cosa que podemos hacer, otra recomendación, es buscar las frases propósito. En los libros de la Biblia hay frases propósito. Muchos libros de la Biblia incluyen frases que nos dan pistas sobre el propósito del libro. Les voy a poner algunos ejemplos clásicos. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. 2 veces aparece en el libro de Jueces. Entonces, la manera en que yo interpreto Jueces debe ser a la luz de este pasaje, de esta frase propósito. Entonces, antes de que yo diga, mira, Gedeón hizo esto, yo lo voy a hacer también. Bueno, debo de considerar que el autor del libro de Jueces me está diciendo de buenas a primeras que en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía, no lo que le parecía a Dios. Entonces, antes de simplemente decir, mira, esto lo leo, yo lo voy a hacer también, debo de considerar la frase propósito que me ayuda a entender el libro. Juan 20, 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces me está diciendo de qué se trata. ¿De qué se trata este libro? Este libro se ha escrito con este propósito, que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al haber creído tengas vida. Así que no importa en dónde estés en Juan, tienes que mantener esta frase propósito en mente. O algo tan sencillo como el comienzo de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que es un evangelio, que se trata de una persona llamada Jesucristo y que este personaje Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, estas recomendaciones prácticas, hermanos, a mí me han ayudado muchísimo, porque creo que a veces pensamos que la interpretación bíblica es demasiado difícil. Eso se lo vamos a dejar a los teólogos, a ver que ellos se hagan garras y que... No, la Biblia está escrita para la iglesia. La Biblia está escrita para usted, la Biblia está escrita para mí, para que la entendamos, para que conozcamos quién es nuestro Dios, para que podamos ver cuál es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras y para que podamos servirle, honrarle y amarle. Pero muchas veces somos quizá un poco perezosos y queremos hacer un poquito de, bueno, voy a abrir la Biblia al azar, a ver en dónde cayó, y lo leo y más o menos interpreto algo que me guste y ya con eso. Pero hermanos, son libros, son cartas, tienen su contexto y debemos de ser serios, debemos de ser diligentes y recordar que nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Y que también el apóstol Pablo decía, debes de buscar con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, y que usa o que divide bien la palabra de verdad, examinarla verdaderamente.
qué cosa tan hermosa es estudiar las Escrituras y encontrar ahí las maravillas de la palabra de Dios para la iglesia de todas las edades. Muy bien, entonces, descubrir el tema de un libro será de tremenda ayuda a la hora de interpretar y exponer. Y esto nos lleva a un tercer y último punto, gran punto que vamos a hablar. Y vamos a hablar ahora sobre, bueno, ¿y cómo lo predico? ¿O cómo lo expongo? ¿Cómo lo enseño? Porque ya tengo esta información. Pero ahora, ¿cómo se la doy a alguien más? Ya sea en una predicación, en una enseñanza, en un discipulado, o incluso si estoy haciendo un estudio personal. Bueno, tercero, vamos a ver predicar el tema de un libro. Predicar el tema de un libro. Una aclaración. Cuando digo predicar el tema de un libro, no me refiero a hacer una predicación temática como tal. Decir, ok, voy a hablar del amor, déjame ver dónde lo encuentro en Marcos. Voy a hablar de la paz, déjame ver dónde la encuentro en Romanos. Déjame ver qué puedo encontrar sobre algún tema que yo tengo en la mente y a ver si en la Biblia también habla de eso. La Biblia está de acuerdo conmigo, entonces lo voy a predicar. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de cómo exponer de una manera que sea expositiva, en donde el punto del texto sea el punto del sermón, sin aislarnos tampoco del contexto amplio del pasaje de las Escrituras. Muy bien, porque a veces pasa esto. Nos centramos tanto en los detalles que nos perdemos del panorama. Si quieres tú apreciar un cuadro pintado por un maestro, digamos Leonardo da Vinci, por mencionar un ejemplo que todo el mundo podemos reconocer. Y yo quiero ver cómo pintaba Leonardo da Vinci y me acerco a una de sus grandes obras maestras, pero me pongo aquí con el cuadro casi en la nariz y puedo ver los pincelazos y digo, mira cómo Leonardo da Vinci hacía los pincelazos así, 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 y nunca me hago hacia atrás. Es que no veo el panorama. Y a veces eso pasa cuando queremos ser minuciosos al estudiar y exponer las Escrituras. Nos acercamos tanto y vemos los detallitos y no vemos el cuadro. Y hay que ver el cuadro también, ¿verdad? Hay que ver los detalles de los pincelazos, pero hay que ver el cuadro entero también. Con esto en mente, algunas recomendaciones para predicar un texto teniendo en cuenta el tema del libro. Bueno, primero, considera el tema inmediato. Si tú estás predicando una porción de las Escrituras o estás enseñando una porción de las Escrituras, considera el tema inmediato. Al predicar un pasaje es muy importante hacernos la pregunta, ¿cuál es el punto de este pasaje? Porque el punto del pasaje va a ser el punto de la exposición del sermón. Por ejemplo, si el punto del pasaje es que el reino de Dios lo vale todo, ¿de qué voy a hablar? De que el reino de Dios lo vale todo. No voy a ver que ese es el punto del pasaje y yo voy a hablar de alguna otra cosa, porque quiero honrar las Escrituras, quiero honrar la manera en que Dios ha inspirado su palabra para la iglesia de todas las edades. Si el punto del pasaje es que solo Cristo puede ayudar nuestra incredulidad, ¿de qué voy a hablar? De que solo Cristo puede ayudar nuestra incredulidad. Y esta es muchas veces una ardua pero importante labor a la hora de estudiar un pasaje. Debo preguntarme por qué es que el Espíritu Santo inspiró este pasaje para la iglesia de todas las edades. ¿Qué nos quiere comunicar Dios? Y no ir yo con mis ideas al texto, sino dejar que el texto moldee mis ideas. Y que lo que Dios tiene en su mente es lo que yo voy a compartir con el pueblo de Dios. Dar la palabra de Dios al pueblo de Dios, no mi palabra al pueblo de Dios. Eso, nadie quiere escuchar eso. Lo que queremos escuchar es a Dios. Queremos escuchar su palabra. La iglesia escucha la voz de Cristo y reconoce su voz. Así que debemos de considerar el tema inmediato, pero también debes de considerar el tema de la sección en la que estás o incluso del capítulo. A veces puede ser un capítulo y a veces pueden ser varios capítulos. Por ejemplo, en los capítulos 2 y 3 de Marcos hay 5 controversias entre Jesús y los religiosos de la época.
Si estás predicando secuencialmente y ya vas en la tercera controversia, tienes que mantener siempre en tu mente e incluso delante de los hermanos que esta es una sección con 5 controversias entre Jesús y los religiosos. Otro ejemplo sería Marcos 11 en adelante. A partir de Marcos 11, el evangelista se centra en la última semana de la vida de Jesús. Eso es el 30% del libro de Marcos está dedicado a una sola semana. Por cierto, Juan el evangelista le dedica 40% de su evangelio a una semana, la última semana de Cristo. Inmediatamente eso nos da una gran pista de la importancia que es para los evangelistas esa última semana del Señor Jesucristo. Y cuando estamos predicando cualquiera de esos pasajes, en esos capítulos debemos de considerar eso, que estamos en la última semana de Cristo. Entonces debes de considerar el tema de la sección o capítulo. Otra recomendación, considera el tema del libro. Entonces estamos haciendo como espirales, ¿verdad? Estamos empezando un poquito más cercano y nos empezamos a hacer cada vez un poquito más para atrás para ir viendo el gran panorama. Considera el tema del libro entero. Al estar predicando o enseñando un texto, se debe de considerar también el tema del libro entero. De esa manera vamos a ayudar a los hermanos en la congregación a entender mejor el propósito del pasaje en el contexto del libro. Y dijimos que les iba a dar varios ejemplos de Marcos, ¿verdad? Si estoy predicando Marcos, no debo perder de vista que el autor tiene como propósito revelar las buenas nuevas del reino de Dios en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si estoy predicando un texto en Romanos, no debo perder de vista que el apóstol Pablo está buscando demostrar cuál es la justicia de Dios y cómo se recibe. Si estoy en Santiago, que la verdadera fe siempre viene acompañada de verdaderas obras. Si estoy en Gálatas, que el evangelio es por fe solamente y no por obras de la ley. De esta manera, cada predicación aporta hacia el propósito del libro entero. Entonces, cuando hacemos esto, las predicaciones no están desconectadas, sino que sirven un propósito. Y el propósito es revelar de una manera bíblica el propósito del libro que el autor bíblico escribió inspirado por el Espíritu Santo. Entonces debes de considerar el tema del libro, pero haciéndonos todavía un paso más atrás, considera el gran tema. Considera el gran tema. El gran tema de la Biblia se centra en la persona y obra de Jesucristo. Dijimos que de una manera sencilla podemos decir que la Biblia se trata del Evangelio del Reino de Dios anunciado en Jesucristo. Y dijimos que la Biblia es como una sinfonía en 4 movimientos: creación, caída, redención, restauración. Y al predicar un texto, será de gran beneficio tomar un paso hacia atrás para ver ese gran panorama y puedo hacerme varias preguntas fundamentales. Y recuerden que les comenté que estudiar la Biblia es ser bueno en hacer preguntas. Y no estoy haciendo preguntas de desconfianza, porque no quisiera que me malentiendan, como diciendo, estoy sospechando de la Biblia, le voy a hacer preguntas. No, son de como una persona curiosa. Señor, ¿y por qué dice esto de esta manera? Es un proceso de descubrimiento, ¿verdad? En donde uno está yendo a las Escrituras como una persona que ve todas las estrellas y te consideras a ti mismo muy pequeño, pero agarras un telescopio y empiezas a ver diferentes cosas y estás maravillado y sabes que el espacio es muchísimo más grande que tú y que nunca quizá vas a comprender el espacio en su totalidad, y ninguno de nosotros jamás vamos a entender en esta vida a Dios en su totalidad. Él es incomprensible en su totalidad, pero Él se ha revelado, y en lo que se ha revelado, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad? Para entenderlas y para regocijarnos en ellas y para tener relación con Dios. ¿Qué preguntas puedo hacerme? Bueno, ¿en dónde estoy en la historia de la redención? ¿Estoy en el Antiguo Testamento? ¿Estoy en el Nuevo Testamento? Y si estoy en el Nuevo Testamento, ¿estoy en los Evangelios? ¿Estoy en los Hechos? ¿Estoy en las Epístolas? ¿Estoy en el Apocalipsis? Porque eso va a informar lo que estoy estudiando. ¿Qué me muestra este pasaje sobre la creación de Dios
y su imagen en los hombres? ¿Qué me muestra este pasaje sobre los efectos de la caída en el pecado? O otras preguntas que nos podemos hacer. Este pasaje, ¿de qué manera apunta a la redención en Cristo? Como mencionó el hermano Chappell, predice. ¿De qué manera predice la obra de Cristo? ¿De qué manera nos prepara para la obra de Cristo? ¿De qué manera resulta en la obra de Cristo? ¿O de qué manera refleja la obra de Cristo? O puedo también preguntarme, ¿de qué manera me apunta a la restauración de todas las cosas? A la manifestación de Jesús, al reino eterno en Jesucristo, al cumplimiento de todas las promesas eternas. Y al hacer eso, estoy viendo ese gran panorama: creación, caída, redención, restauración. La Biblia es hermosa. Ahora, a primera vista, todo esto pudiera quizá parecer abrumador, aunque creo que para muchos de ustedes es emocionante. Es decir, hay mucho en la Biblia por descubrir. Hay grandes tesoros ahí y quizá he estado nadando en la superficie y ya es hora de empezar a nadar hacia adentro y ver que es bellísima y ver esos corales y ver esos peces preciosos que están en las profundidades y encontrar esas perlas que están ahí. Espero que así sea. Y si se siente un poco abrumado, quizá recordemos que cuando nosotros vamos al Señor y ponemos delante de Él nuestro deseo de entender, de escudriñar, de conocerle, de amarle, de servirle, de seguirle, el Señor va obrando en nuestro corazón. Y la práctica, el estudio, la oración se convierte y se va convirtiendo en una segunda naturaleza para el intérprete. Además que es un tremendo gozo poder ver las Escrituras como un gran todo y no como muchas partes que no sabemos bien cómo encajan. Mi exhortación para cada uno de nosotros es que tomemos el reto de predicar todo el consejo de Dios para la gloria de Dios, para la honra del reino y para que el nombre de Jesús sea famoso en todas las naciones. Gracias a Dios por ello y que pueda ser de bendición a nuestras vidas.